Hola, bienvenidos amigos y amantes de la lectura. Esta vez les voy a leer otro cuento que se llama Primero mis dientes, del libro Enséñame tu ropero, del viejo cuentero, su servidor. Comencemos. Primero mis dientes. Don Abundio ha estado en su bodega del mercado de abastos desde que se fundó en 1985. Sus 6 hijos trabajaban ahí y se les notaba el coraje y el odio con que lo hacían, todo eran malos tratos y mentadas de madre hacia ellos por parte del viejo Abundio. Les gritaba de malas formas, que hicieran esto y aquello, acompañada la orden con un montón de leperadas y adjetivos que daba pena ajena oírlos. Obedecían todos sin protestar. Si alguien levantaba de más el tono de voz, él gritaba que él era el único que podía gritar ahí, y que se pusieran a jalar o se podían ir derechito a la tiznada, que habría quien sí quisiera trabajar sin hacerla tanto de pedo. Ellos aguantaban tanto maltrato, porque la cosa era que cuando decidieron comprar la bodega entre los 6 hermanos años atrás, habían puesto como dueño único a su papá. Él no había cooperado en nada, pero en consideración a su mamá, que les había pedido que lo juntaran para que tuviera en que entretenerse después de que se jubilara, ellos aceptaron ponerle como único dueño, solo con la promesa de que pusiera en su testamento, que se repartiría en partes iguales el usufructo de dicha bodega entre los 6 hermanos cuando don Abundio se fuera al infierno. Al principio, los 6 hermanos tenían sus trabajos aparte, unos en fábricas como técnicos de mantenimiento, otro en la policía municipal, otro como maestro por horas y otro más en el ICEA. Si bien no ganaban mucho, habían logrado juntar una cantidad de dinero con ese propósito. Con deudas y préstamos de agiotistas encima, se animaron, al cabo la bodega les daría para pagar eso y más en unos 2 años. Al principio, durante el primer año y medio, los hermanos solo abrían los fines de semana, todos cooperaban en todo y los gastos siempre por partes iguales, las ganancias igual. Durante ese tiempo, don Abundio ni se paró, él decía que como trabajaba todos los días, en la guardia nocturna. No podía faltar, sobre todo ahora, que estaba a punto de jubilarse. Apenas se jubiló, se encargó de la bodega y abrió todos los días. Sus muchachos le designaron un buen sueldo y él ni se los agradeció, antes digan que les voy a ayudar, pues yo ya debería de estar en mi casa haciendo mis cosas fue lo que les esputó. Don Abundio se aprovechaba de puros muchachitos de la secundaria que le ayudaban por centavos, con tal de no contratar a nadie, porque le costaría pagar seguro y otras cosas que el viejo no quería pagar. A pesar de que sus hijos le decían que contratara a peones y ayudantes con todas las de la ley, que al cabo la bodega daba para eso y para todo lo demás, él nunca aceptó, decía que mientras él estuviera al frente, se harían las cosas como a él le parecieran mejor, que le salían más baratas las multas y las mordidas a los del municipio, que contratar y pagar puros impuestos que siempre iban a dar a las bolsas de los malditos diputados. Pasó el tiempo y los hijos únicamente iban a ayudarle los fines de semana, pocos se enteraban de los dineros y solo recibían su paga como peones y eso a duras penas. Ellos ni se molestaban porque al fin era de ellos y al final, siempre pensaron que las ganancias serían para su disfrute más adelante. Por la situación del país, todos perdieron, tarde o más tarde sus empleos y acabaron por estar en la bodega todos los días. Don Abundio no dejaba que ni uno de sus hijos viera lo de los centavos, al contrario, solo les pedía que le dieran para pagar esto y aquello. Cuando uno de los hijos enfermó del apéndice, muy a su pesar lo tuvo que inscribir en el seguro. Después, los demás hermanos le exigieron que los metiera al seguro, porque al no tener trabajo lo necesitaban para lo que se ofreciera a sus respectivas familias. Él aceptó, pero inscribiéndolos con el salario mínimo. A pesar de la crisis económica que se extendía galopante por todo el país, él siempre decía que la gente tenía que tragar como quiera, así que ni un 5 les bajaba a los precios. Se hizo de la frase o bien vendido o bien podrido, pero nunca se puso de modo con los marchantes. Don Abundio empezó a tener la fama de hombre muy rico y con ello a hacerse de muchos amigos, siempre de los que dan malos consejos y comenzó a ganar más dinero que nunca, aprendió a comprar facturas y a declarar puras mentiras para no pagar nada de impuestos, en ocasiones, hasta recibía reembolsos de Hacienda.
Para colmo, un mal día, se murió su mujer y ese día fue el único que cerró la bodega, pero abrió por la tarde, aunque sus hijos no fueron. Como quiera se los descontó de su sueldo. Ya los hijos estaban hartos de la forma en que manejaba el negocio su papá, así que se juntaron y le pidieron que ya se retirara a su casa y que en adelante ellos lo administrarían. Jamás se hubieran imaginado que don Abundio les diría que el negocio estaba a su nombre y que jamás se iría de ahí, que ni le buscaran porque si se ponían rejegos, primero lo vendería a otros que dárselos a ellos. Los 6 hijos se encabronaron y despotricaron contra el viejo, pero no podían hacer nada legal en contra de su voluntad. Se dieron de topes contra la pared y nada pudieron hacer más que dejar de ir a trabajar. Una semana después, regresaban enojados a seguirle ayudando, pues no tenían más de dónde sacar para mantener a sus familias. La sorpresa que ninguno de los hijos esperaba fue que apenas tenía 3 meses de muerta su mamá, el viejo Abundio ya traía novia. Una rubia despampanante con cejas más negras que se veía a leguas que era una fulana de las de 4 letras. Tendría unos 40 años por lo que viejo le llevaba fácil otros 40. Los hijos se dieron la encabritada de la vida y ni de chiste permitirían que se casara con su papá, mucho menos cuando se dieron cuenta que tenía 6 hijos de diferentes hombres. Después de pleitos y amenazas, lo único que lograron es que no se casara por el civil, ni por la iglesia. Pero tuvieron que aceptar que los hijos de aquella trabajaran también en la bodega. Resultó que al viejo Abundio se le subió el azúcar y en menos de 3 meses tuvieron que amputarle el dedo gordo del pie derecho. A los 5 meses ya le estaban amputando hasta la rodilla y al año, le quitaron las 2 piernas. En silla de ruedas era como asistía a la bodega, siempre ayudado por aquella fulana, pero cuando le quitaron las 2 piernas, jamás se le volvió a ver. Ni los hijitos de ésta se volvieron a asomar. El viejo Abundio, se amargó como un limón echado a perder, se hizo de todo lo necesario para vivir ahí mismo en la bodega y ya no salía de ahí ni de día ni de noche. Fue cuando los hijos dejaron de asistirle y ya no se pararon en la bodega hasta aquella maldita noche, en la que apenas soportaban el ardor en sus rostros ante las flamas que se levantaban crepitando hasta el cielo. Bien, amigos, este es el cuento Primero mis dientes de Enséñame tu ropero. Espero les haya gustado y la voz también, porque gracias a muchas opiniones de ustedes voy a intentar que no leer tanto yo porque tengo la voz muy estropajosa. Tendremos nuevos lectores y también la ayuda de la computadora. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos luego.